Y digo, estos son los valores mínimos en las vibraciones de estiramiento, es decir, deformación, sí son literalmente deformaciones en longitudes de enlace, ya sea que se estiren o se compriman. Entonces, quedamos que estos eran los valores mínimos a aprenderse. Y de manera general, este recuadro o este cuadro les... por aquí están levantando la mano. Adelante, Verónica. Profe, yo no entendí lo último que dijo en la clase pasada, cuando había, creo, en los carbonilos, que mencionó algo del doble enlace y de longitud de un enlace sencillo. Algo así estaba mencionando. Ah, ok, ya entiendo. ¿Te refieres a que hacía hincapié a que hay este valor del grupo carbonilo en doble enlace y este otro? ¿Te refieres al enlace sencillo? ¿Así es? Sí. Ok, es muy sencillo. Aquí vamos a recordar que los grupos carbonilo, hay algunos que tenemos un enlace doble carbono-oxígeno y además un enlace sencillo carbono-oxígeno, que este puede ser de un ácido carboxílico o puede ser de un éster. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. O incluso podría ser de un ácido hidroxámico, pero pensémoslo de esa manera. Entonces, el valor del grupo carbonilo doble enlace carbono-oxígeno, este que tenemos aquí, esa vibración va a entrar en este intervalo, que decíamos que este es un valor intermedio, ¿no? Porque realmente el intervalo aparece de 1630 aproximadamente a 1850. Todo ese intervalo es donde caen los 15 o 20 grupos carbonilo diferentes debidos a cada grupo funcional. Y el otro enlace, carbono-oxígeno, enlace sencillo, se refiere a este de acá. Entonces tenemos una vibración para el doble enlace carbono-oxígeno y una vibración para el enlace sencillo carbono-oxígeno. Este segundo que estamos viendo es este de acá abajo. A eso es a lo que me refería en la sesión anterior. Y ese doble enlace, este enlace sencillo, carbono-oxígeno, lo vamos a ver en ácidos carboxílicos y en ésteres también, aunque casi siempre lo utilizamos como punto de referencia para ésteres. Así es como identificamos si realmente es un éster o no, porque buscamos esta vibración del enlace carbono-oxígeno alrededor de 1100, porque además es una banda de muy intensa y en algunas ocasiones hasta llega a verse como una señal doble. Pero a eso es a lo que me refería, a los dos enlaces carbono-oxígeno, uno doble y uno sencillo. ¿Queda más claro? Sí, entonces vamos a ver, digamos que los valores que mencionó de 1630 entre 1850 para el de doble enlace y aparte se va a ver el de enlace sencillo. Así es. Ah, ok, Sí, vale. las dos bandas de vibración las vamos a observar, tanto en ácidos carboxílicos como en ésteres. Y además que si es un ácido carboxílico, también veríamos esta otra del OH, ¿no? Pero ya lo veremos en su momento dado cómo se observan cada una de las bandas. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Ok. Entonces, ahora vamos a ver los tres factores de un espectro de infrarrojo. Esto ya lo habíamos comentado, sin embargo, en esta tabla está resumido todo lo que hemos visto de infrarrojo. Aquí vamos a ver principalmente tres cosas. Las bandas. ¿Qué está contribuyendo a una banda? Primeramente, su posición.
es decir, la energía requerida del fotón para que comience a vibrar. ¿Y qué es lo que va a afectar a la posición de una banda? Primero, la masa reducida de los átomos que intervienen en los enlaces y la fuerza del enlace, es decir, si es enlace sencillo, enlace doble o enlace triple. ¿Cómo afecta la masa? Nos dice, átomos ligeros vibran a alta frecuencia, mientras que la fuerza del enlace, a medida que se hace más corta la distancia, es decir, se hacen más fuertes los enlaces, vibra a una mayor frecuencia. Entonces, en un espectro de IR, tenemos el intervalo que va de 400 a 4000 centímetros a la -1. ¿Dónde está la frecuencia alta en ese intervalo, jóvenes? ¿Podría ser 4000? Así es, en dirección a 4000. Entonces, átomos ligeros, por ejemplo, hidrógeno, enlaces heteroátomo hidrógeno, carbono hidrógeno, siempre los vamos a ver del lado izquierdo, del lado de las vibraciones de estiramiento. Y lo mismo pasa con la fuerza del enlace. Si recuerdan que veíamos dónde aparecía el enlace carbono-carbono, enlace sencillo, doble y triple, que si ustedes recuerdan, los triples enlaces normalmente aparecen ¿en qué región? Alrededor de 2200. Enlaces dobles carbono-carbono alrededor de 1450, 1550. Y el enlace sencillo carbono-carbono alrededor de 1200. Entonces estamos viendo ahí, por un lado, las masas y el tipo de enlace van a preferir o nos van a dar una indicación de dónde vamos a encontrar cada una de las bandas de vibración. Entonces, ese sería el primer punto de localización de una banda, la posición. Y la posición se debe a las masas y a la fuerza del enlace. Ahora, otro de los puntos interesantes de una banda de vibración es su intensidad. Y dijimos que en infrarrojo, las señales que vamos a observar son debidas a enlaces covalentes, pero no todos los enlaces covalentes se van a ver sus vibraciones, solamente aquellos que contengan un momento dipolar, es decir, enlaces polares. ¿Y cuál es el efecto que estos tienen? Entre mayor sea la diferencia de electronegatividad en los átomos enlazados, va a generar una mayor polarización del enlace y entonces va a darnos bandas más intensas. Por ejemplo, si ustedes tuviesen un grupo carbonilo, como lo veíamos hace un momento, que tiene dos enlaces, uno simple y uno doble, por ejemplo, en un éster, el enlace carbono-oxígeno doble enlace y el enlace carbono-oxígeno enlace simple son los dos átomos que están interviniendo de manera directa. ¿Cuál de ellos, de estos dos dobles enlaces, de este doble enlace y este enlace en sencillo, cuál de ellos tiene mayor momento dipolar? ¿Carbono-oxígeno enlace sencillo o carbono-oxígeno enlace doble? ¿Sería el enlace sencillo? ¿Por qué? No sé si también tenga que ver como la distancia que hay. Por ejemplo, bueno, se supone que, no me acuerdo de los electronegatividad, pero era como de 1.8 la diferencia, ¿no? Más o menos, sí. Y se supone que teóricamente un enlace sencillo tiene mayor distancia, ¿no? Así Entonces, es. pues habría mayor momento dipolar. Si hay mayor distancia, ¿qué significa? Que está jalando con menos fuerza.
Y si jala con menor fuerza. Entonces ahí sería al revés, entre mayor distancia sería menor momento dipolar. En este caso, si nosotros lo analizamos desde ese punto de vista, sí, porque este átomo de oxígeno tiene dos contribuciones de dos átomos de carbono distintos, el que tenemos del grupo carbonilo y el de la cadena alifática. Entonces, está jalando de ambos átomos. En cambio, el otro grupo carbonilo, el átomo de oxígeno, ¿de dónde jala? Solamente de ese grupo carbonilo. Entonces, ¿quién está más compensada esa diferencia de electronegatividad? ¿En el oxígeno del éster o en el oxígeno del grupo carbonilo? Bueno, la flecha tendría que ser al revés. ¿Quién tiene mayor compensación? ¿El oxígeno que tiene dos átomos unidos directamente a él o el grupo carbonilo que tiene un solo átomo de carbono unido a él? ¿El de los dos carbonos? Claro, está más compensado. Entonces, el momento dipolar en este oxígeno del éster es menor comparado del oxígeno del grupo carbonilo. Entonces, si estamos observando esa disposición o disponibilidad electrónica, significa que el enlace que está más polarizado es el del grupo carbonilo. Por lo tanto, la intensidad de esta señal de estiramiento carbono-oxígeno doble enlace es mayor que del enlace carbono-oxígeno enlace sencillo. Entonces, sí, este grupo carbonilo está más polarizado en enlace que el del éster. Entonces va a dar una banda más intensa. Sí, jóvenes, entendimos esa parte. Y aquí no... recuerden que tenemos no solamente en ésteres, sino también en ácidos carboxílicos, ¿no? Y ese tipo de análisis también lo van a hacer para ácidos carboxílicos. ¿Sí quedó entendido, jóvenes? ¿Cuál dijo que era entonces el de la banda más intensa, disculpe? El del carbono del carbonilo, el carbono-oxígeno doble enlace. Ok, gracias. Entonces, en el espectro de IR, que es bidimensional, ya vimos la posición de una banda por quién se ve afectada. Segundo punto, la intensidad de la señal, ¿qué es lo que la modifica? En este caso es la polaridad del enlace covalente. Entre mayor diferencia de electronegatividad existe, hay mayor momento dipolar y por lo tanto mayor intensidad de la banda. Y por último, nosotros hemos visto que las bandas en IR normalmente no todas son agudas. Entonces estamos hablando de la amplitud de la señal, de lo ancho de la banda. Esa amplitud de la señal se va a ver modificada por la formación de puentes de hidrógeno, es decir, la formación de enlaces de hidrógeno. Entre mayor sea la cantidad de enlaces por puente de hidrógeno que se forman, la banda se va haciendo cada vez más ancha. Y el caso más clásico que tenemos es en ácidos carboxílicos. ¿Por qué en ácidos carboxílicos, jóvenes? ¿Alguno de ustedes se acuerda por qué en ácidos carboxílicos? ¿Era por las insaturaciones que luego presentaban? Por insaturaciones. No, recuerden que la formación de puentes de hidrógeno no se debe a insaturaciones, sino a la compartición de densidad electrónica entre un hidrógeno que está unido covalentemente a un grupo y otro heteroátomo por solamente densidad electrónica. En estos casos, los ácidos carboxílicos
Cuando vieron química orgánica 1, les explicaron que normalmente los ácidos carboxílicos no se encuentran como monómeros. La forma normal son dímeros. Y esos dímeros se deben precisamente a esto, a la formación de puentes de hidrógeno, que lo estabilizan. Y esa es la razón por la cual en los ácidos carboxílicos las señales del OH, es decir, la vibración oxígeno-hidrógeno, genera una señal muy ancha, al grado que algunos decimos que parecen espectros embarazados, porque es una señal que inicia pequeña y después a raíz de 2500, 3500 se ve una banda muy ancha de esta manera. Y todo esto que está de ancho se debe a la formación de puentes de hidrógeno. Vamos a ver espectros más adelante, en donde van a ver claramente cómo se observa la formación de puentes de hidrógeno por la formación de estas señales sumamente anchas. Entonces hay que tener en cuenta eso. A medida que se incrementa la intensidad, o más bien el número de puentes de hidrógeno, las señales se hacen anchas. Es por eso que aquí tampoco podemos poner muestras tan concentradas, porque a medida que se hace una muestra muy concentrada, comienza a incrementarse el número de puentes de hidrógeno. Por lo tanto, también se requiere poca cantidad de muestras, es decir, necesitamos generar muestras diluidas. El problema es que de las muestras diluidas es que en muchas ocasiones también nos causa problemas en tener señales muy pequeñas. Entonces tendríamos que, para solventar ese problema, hacer un mayor número de acumulaciones de espectros, lo que se les llaman los scan. En lugar de sacar un scan o 2 scans, normalmente son 16. Desde el punto de vista de la parte experimental, con 8 scans, es decir, con 8 capturas de todo el intervalo que corresponde al IR, de una muestra sería suficiente. Algunos otros deciden hacer mayor acumulación de espectros. Pero bien, vamos a ir analizando de manera breve y refiriéndose en primer término al número de bandas teóricas. Ya vimos cómo se puede calcular el número de bandas de una molécula a través de los grados de libertad que puede contener cada uno de ellos, dependiendo el número de átomos en una molécula. Pero estas no necesariamente, como veíamos en el caso del agua, no necesariamente podemos ver todas las vibraciones que se esperan, porque puede ser que algunas de ellas queden solapadas, es decir, pueden quedar una sobre de otra. Entonces, normalmente vamos a ver que puede ese número de vibraciones reducirse o incrementarse. Las dos opciones pueden estar ocurriendo. Entonces, vamos a delimitar esto. En el caso de IR, el intervalo que vamos a analizar es de 400 a 4000 centímetros a la menos 1. ¿Cómo podemos reducir el número de bandas? La primera de ellas es que las bandas sean originadas por enlaces con muy poca polarización, es decir, con diferencia de electronegatividad muy pequeña. Por lo tanto, la intensidad de la banda es pequeña a tal grado que no pueda ser observada o que quede al mismo intervalo de lo que sería la relación señal a ruido. Es decir, no podríamos diferenciar si es ruido debido a las vibraciones del equipo o realmente se trata de una señal de vibración de una parte de la molécula. Entonces tenemos que tener cuidado. Esa es una
de las formas en cómo podemos reducir el número de bandas. Otra es el solapamiento, por eso nos dice vibraciones muy cercanas a su unión, es decir, que pueden solapadas una con otra, y eso hace que también entonces la señal se vaya haciendo más amplia, más ancha. O bien porque las vibraciones sean inactivas al IR. ¿Cuál se les ocurre que fuese una señal inactiva al IR, jóvenes? Bandas inactivas en el IR, jóvenes. Pues aquellas que son simétricas, ¿no? Las bandas simétricas no tienen momento dipolar y entonces no se verían, sería inactiva. Esa sería una forma también de reducir el número de bandas de vibración en la región del infrarrojo. Pero también cabe la otra posibilidad, que en lugar de reducirse el número de bandas, se incremente. Y normalmente tenemos dos formas de cómo o de que se incremente el número de bandas. Una de ellas son los llamados sobretonos, que es el que estamos viendo aquí en el gráfico, originado por bandas muy intensas, en donde la intensidad de la banda es tal que va a sobrepasar el intervalo, es decir, el porcentaje de transmitancia, lo que es esta escala. Puede ser que esta banda sea tan intensa, con tanta polarización del enlace, que sobrepase el gráfico. ¿Qué es lo que sucede entonces? La región o parte de la señal que le faltaría poderse graficar se va a observar casi al doble de la frecuencia donde aparece. Es decir, si esta banda corresponde a un grupo carbonilo, que es lo que normalmente se observa, o es a donde normalmente se presentan los sobretonos en bandas de grupos carbonilo, si esta señal corresponde a 1700 centímetros a la -1, el sobretono o el resto de la señal que no se grafica aquí estaría apareciendo casi al doble de frecuencia, es decir, alrededor de 3400 el resto de la señal. Es decir, este pico que tenemos aquí de sobretono realmente debería de ser el complemento de la señal del grupo carbonilo en 1700. Por eso les dice que normalmente estas bandas aparecen casi al doble de la frecuencia de la banda fundamental. En muchos de los casos, estas bandas son pequeñas porque obviamente aquí no es mucho lo que le restaría y en algunos de los casos ni siquiera se llegan a observar. Pero hay muchas otras ocasiones que estas bandas de sobretono sí las podemos ver en el espectro y tenemos que ser capaces de identificar si es un sobretono o se trata realmente de alguna otra señal característica que podría ser de un alcohol o podría ser de una mina por la región en donde aparece. Entonces, ya vimos diferentes formas de cómo reducir el número de señales y ahora esta sería la primera de cómo se puede incrementar el número de señales, los llamados sobretonos. Otra forma de llevarlo a cabo son los tonos de combinación. ¿A qué se refieren los tonos de combinación? A que nosotros podemos tener diferentes bandas fundamentales de absorción, es decir, puede ser un grupo carbonilo en 1700 y un doble enlace en 1500. Esas dos bandas pueden originar un tono de combinación, es decir, que se sumen ambas, una vibración en 1700 más una vibración de 1500 y aparezca una señal de tono de combinación en 3200, que no es una banda propia de alguna vibración de la molécula,
sino es la combinación de ambas. Son bandas pequeñas, pero también que tenemos que tenerlas en cuenta, porque caen dentro de la región de estiramiento y dijimos que en esta región el mayor número de bandas tenemos que identificarlas, porque son pocas bandas y son extremadamente de importancia. Entonces, esas bandas se pueden sumar y originar bandas adicionales que no corresponden a ninguna vibración de la molécula, sino son bandas de complementación o bien de diferencia. Es decir, que tengamos la misma banda de 1700 originada por un grupo carbonilo y una banda de doble enlace 1500. En lugar de sumarse, podrían restarse. Perdón, jóvenes. Lo que va a originar una banda de vibración en la región de 200 centímetros a la -1. Pero estamos observando que esta entonces estaría fuera del intervalo de la región del infrarrojo medio. Recordemos que el infrarrojo medio inicia en 400 centímetros a la -1. Y si la banda de diferencia va a aparecer en 200 centímetros a la -1, ya no nos afecta. Entonces no tendríamos ningún problema en ese caso. Pero imaginen otro intervalo. Imagínense una banda de amina que aparece en 3400 y esta se está combinando por diferenciación con una que aparece en 1500 que sería doble enlace. La diferencia, ¿cuántos serían de la banda de combinación de 3400 y 1500, jóvenes? La diferencia sería ¿cuánto? 1900. Entonces, en esa región podría aparecer una banda adicional que no corresponde a ninguna vibración de la molécula, pero sí nos va a traer ruido, porque al aparecer esa banda vamos a intentar justificar esa vibración. Y seguramente no se trata más que una combinación de bandas, pero hay que saber identificarla. Y por otro lado, otra forma de cómo se incrementa el número de bandas de vibraciones fundamentales en un espectro es la resonancia de Fermi. Y esto no es otra cosa más que una combinación de las anteriores, es decir, entre sobretonos o tonos de combinación. ¿Alguno de ustedes leyó algo sobre infrarrojo en estos días, jóvenes? ¿Nadie leyó nada? Yo no, profe. ¿Algunos de sus compañeros? No, yo no leí sobre la resonancia de Fermi. Bueno, no encontré nada. ¿Alguien más, jóvenes? Bien, lo que les puedo decir, aquí les dice, es una combinación entre sobretonos o tonos de combinación. ¿Qué significa? Vamos a intentar ver si tengo por aquí un espectro. Aquí está. Este me parece bien. Entonces, podríamos tener primero tonos de combinación entre esta banda de 2900 y 1400. Una combinación de ellos donde aparecería el complemento, es decir, la sumatoria, 2900 y 3000 y 1400. La sumatoria, ¿dónde les daría una banda? Arriba de 4000, como en 4100, ¿no? Les podría dar una banda pequeñita por aquí, que sería una de complementación
por adición. Esta sería una de combinación. Si hacemos una de diferenciación por combinación, aparecería entre esta de 2900 y 1400 una señal en dónde, por diferenciación. Esta es la de combinación por sumatoria, por adición. La de diferenciación, ¿dónde la diferencia entre 2900 y 1400, ¿cuánto es? Pues 1500, ¿no? Entonces, por aquí Sí. posiblemente les estaría apareciendo otra señal de combinación por diferenciación. Ahora, ¿cuál es la otra señal que estábamos viendo que podría incrementar el número de señales, jóvenes? La de Fermi. Ok, la de Fermi se debe a la combinación de dos señales. La de combinación, ¿y cuál otra? Las acabamos de ver, jóvenes. Sobretono. Los sobretonos, estos serían los sobretonos. Entonces, vamos a ver, un sobretono. Los sobretonos dijimos que aparecen con bandas que tienen vibraciones muy intensas y normalmente es en grupos carbonilo. Entonces, imaginemos que aquí tenemos un grupo carbonilo con una intensidad muy grande, que esta fuese un grupo carbonilo en 1700 y cuya vibración de sobretono aparecería alrededor de aquí, como en 3400, una banda pequeñita. Estas son combinación. Y este sería un sobretono. La resonancia de Fermi nos dice que normalmente aparece entre las bandas de combinación y sobretono, es decir, nos va a aparecer entre estas dos bandas. ¿Y qué es lo que estaríamos viendo? Es una banda adicional aquí, entre las bandas de combinación y la de sobretono. Entonces, ¿qué es lo que estaríamos viendo? Tres bandas adicionales debidas a las bandas de combinación, al sobretono y a la resonancia de Fermi que no corresponden a ninguna vibración dentro de la estructura, sino son bandas complementarias. Esta resonancia de Fermi que estamos viendo aquí no es otra cosa más que una combinación de efectos cuánticos entre las bandas de combinación y las bandas de sobretono. Es decir, lo que estamos viendo aquí es, digamos, un efecto cuántico de estas dos bandas y resulta en la resonancia de Fermi. En los tres casos, el sobretono, la banda de combinación y la de Fermi, son bandas de poca intensidad y en muchas ocasiones, sobre todo las bandas de Fermi, es muy poco probable de que las lleguemos a observar. ¿Queda claro entonces lo que es una resonancia de Fermi, jóvenes? Sí, profe. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta cuando estemos comenzando a resolver los espectros de IR. Tanto los factores que pueden incrementar o disminuir el número de señales y poder identificarlas en cada uno de los casos.
Entonces ya vimos cómo aumentar y cómo disminuir el número de bandas fundamentales en un espectro. Ahora nos vamos a enfocar directamente a la región en donde aparecen los estiramientos carbono-hidrógeno. Obviamente, al ser de poca diferencia de electronegatividad, las bandas van a ser poco intensas, pero sumamente interesantes e importantes. ¿Por qué, jóvenes? Porque este tipo de bandas son las que vamos a ver fundamentalmente en hidrocarburos saturados e insaturados, ya sea en cualquier compuesto orgánico que contenga carbono e hidrógeno, que es casi el 100%, o por no decir el 100%, estas son fundamentalmente las vibraciones que vamos a encontrar, ya sea metino, metileno o metilo. En cualquiera de estos tipos de carbono con esa hibridación los vamos a encontrar. Estas vibraciones de estiramiento carbono-hidrógeno normalmente las vamos a encontrar entre 2500 y 4000. Estrictamente hablando, sería en la región de 3000, más menos 100 centímetros a la menos 1. Es decir, nosotros los estaríamos observando entre 2900 aproximadamente a 3100. Cabe destacar que algunas bandas carbono-hidrógeno las vamos a localizar ligeramente abajo de este 2900 hasta 2850, pero esos ya son efectos debidos a la hibridación en algún tipo de enlaces, por ejemplo en los aldehídos, que aparece en lugar de estar en intervalo de 2900, normalmente aparece una banda en 2850, pero lo vamos a ir viendo de manera más detallada enseguida. Entonces, estos carbono-hidrógeno normalmente van a aparecer entre 2900 y 3100, dependiendo si este carbono tiene hibridación sp3, sp2 o sp, en donde claramente ustedes ya saben en dónde aparece cada uno de ellos. Y digo, ya lo saben porque ya vimos cómo influye la fuerza del enlace en el desplazamiento. Entonces, vamos a iniciar el análisis o estudio de infrarrojo por esta región. La región de enlaces que tienen masa reducida. Y al decir masa reducida me refiero al hidrógeno. Por eso estamos viendo primeramente esta región, que corresponde a quién? A hidrocarburos, alcanos, alquenos, alquinos, alcoholes, y me refiero a alcoholes primarios, alcoholes secundarios, alcoholes terciarios, y acá, incluso acá a los OH también me refiero a ácidos carboxílicos, por ejemplo, ¿no? Ya sean alifáticos, aromáticos, y acá los NH nos referimos a aminas primarias, secundarias, ácidos hidroxámicos, aminas aromáticas, entre otras. Entonces vamos a iniciar viendo esta región, una región fundamental para muchos grupos funcionales, pero específicamente vamos a analizar primero hidrocarburos, saturados e insaturados. Y aquí tenemos las regiones específicas para cada uno de los enlaces carbono-hidrógeno, dependiendo la hibridación del átomo de carbono. Nos dice, el valor base del enlace o vibración carbono-hidrógeno es alrededor de 3000 centímetros a la menos 1. Pero vamos a estar observando que estos están variando. Por ejemplo, carbono-hidrógeno con hibridación, el carbono obviamente sp, es decir, que sea un triple enlace, la banda de vibración aparece en 3300. En el caso del carbono-hidrógeno, hibridación obviamente del átomo de carbono, que es sp2, que puede ser en alquenos o puede ser en compuestos aromáticos, aparece
abajo de 3000, pero no es cierto. Aquí debería ser abajo de 3300. Es decir, aproximadamente lo que les decía hace un momento, 3100. Aquí debería de ser 3100, jóvenes. Una disculpa. Ayer lo estaba revisando y se me pasó. Entonces, aquí debe ser 3100 aproximadamente. Este sí no lo pueden omitir. Carbono, hidrógeno, hibridación sp, 3300. Carbono, hidrógeno, hibridación sp2, aproximadamente 3100. Y esta es la región de los carbono, hidrógeno insaturados. En el caso de carbono, hidrógeno, hibridación sp3, es abajo de 3000. Y este 3000 incluye hasta 2900 o 2850, como les decía. Pero normalmente es de 3000 a 2900, que es lo más común. Pero aquí tenemos un caso especial. Aquellos carbono, hidrógeno, hibridación sp2, pero que este carbono está unido a un átomo de oxígeno, en el caso de los aldehídos. En este caso, carbono, hidrógeno, hibridación sp2 de aldehído, vamos a tener como característica fácil de identificar dos señales. Una en 2850 y una adicional en 2750. Si nosotros llegamos a observar esta señal abajo de 2800, es característica y prueba inequívoca de que vamos a tener un carbono hidrógeno de un aldehído. Porque podríamos confundir esta señal de 2850 porque se encuentra en intervalo de carbono hidrógeno hibridación sp3. Podría quedar solapada y podríamos decir corresponde a un hidrocarburo. Pero la segunda señal, la de 2750, es característica y señal única que diferencia al carbono hidrógeno de un aldehído de cualquier otro grupo funcional. Entonces, esta señal es la que les va a dar indicios o les va a ratificar que es un aldehído. Y la presencia de estas dos bandas con una diferencia aproximada de 100 centímetros a la -1 es indicio también de un aldehído. Entonces, aquí estamos identificando no solamente hidrocarburos que solamente contengan carbono e hidrógeno, sino ya comenzamos a diferenciar también aquellos que presentan oxígeno. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Sí podemos recordar esa parte? Sí, profesor. Ok. Aquí de manera gráfica, en hidrocarburos que contengan carbono, hidrógeno, dependiendo la hibridación del carbono, es la región en donde los vamos a observar. Abajo de 3000, carbono, hidrógeno saturados, es decir, hibridación sp3 en el átomo de carbono. Insaturados arriba de 3000, en donde el carbono puede ser sp2 en olefinas o en compuestos aromáticos, y en triples enlaces cuyo hibridación es sp alrededor de 3300. Eso es en cuanto a los hidrocarburos. Cuando ya tenemos carbono, hidrógeno, hibridación sp2, pero unido a un átomo de oxígeno, entonces en el caso de los aldehídos, como lo acabábamos de ver, se generan dos señales con diferencia de 100 centímetros a la -1 y cuya señal en 2750 es inequívoca de la presencia de un aldehído. Esta 2850 les decía hace un momento que podría confundirse o solaparse con señales de un hidrocarburo saturado.
pero la de 2750, esa no va a haber forma de que se solape con nada. Ahora bien, aquí si ustedes se están dando cuenta, les está haciendo indicaciones de cómo se incrementa la frecuencia, es decir, les está relacionando cómo se incrementa la fuerza del enlace con el carácter S de los enlaces que presentamos. El enlace carbono-hidrógeno, enlace sencillo, es más largo que el enlace carbono-hidrógeno hibridación sp2 y a su vez que el enlace sp. Entonces, a medida que disminuye la distancia del enlace entre el carbono-hidrógeno, estamos viendo que se está incrementando el carácter S del enlace. Es decir, lo que estamos haciendo, pasar de un carbono saturado a los insaturados, es incrementar la acidez de este protón. Y al aumentar la acidez, está incrementando el carácter S. Por lo tanto, entonces, de manera directa se está incrementando la frecuencia en la cual va a vibrar cada uno de ellos. Entonces, estamos viendo que también de manera indirecta también podemos ver la acidez de cada uno de los protones en los compuestos cuando se trata de enlace simple, enlace doble, enlace triple. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Sí podemos relacionar esta parte? Sí, profesor. Ok, Sí, entonces profe. lo que estamos diciendo aquí que en el enlace carbono-hidrógeno de un aldehído, el protón no tiene carácter ácido. El carácter ácido sería mayor para un alcano, que como todos sabemos, los alcanos realmente, la acidez de esos protones es sumamente baja, ¿no? Y aún así, ese protón es más ácido que el protón de un aldehído. Por otro lado, si ustedes recuerdan, vimos que las vibraciones de estiramiento son de dos tipos, simétricas y asimétricas. Pero aquí hay que tomar en cuenta el hecho de que estamos hablando de estiramientos en cadenas alifáticas, en donde podemos tener en una cadena saturada, es decir, todos los átomos de carbono pueden tener hibridaciones CP3, pero tenemos que pueden ser carbono-hidrógeno con 2 hidrógenos y carbono con 3 hidrógenos. Es decir, estamos hablando que serían metinos, metilenos y metilos. Aquí la diapositiva les pone como ejemplo cómo serían las vibraciones de estiramiento de un metileno, carbono con 2 hidrógenos. Les dice, las vibraciones de estiramiento del grupo metileno pueden ser en fase, es decir, pueden ser simétricas, en donde los dos enlaces carbono-hidrógeno pueden estarse estirando al mismo tiempo o comprimiendo. No importa si es estiramiento o compresión, mientras sea los dos al mismo tiempo en la misma dirección, esa banda de estiramiento va a estar en este intervalo, 2.853 centímetros a la menos 1. Pero si uno de los enlaces carbono-hidrógeno se estira y el otro se encoge, se dice que entonces esa vibración es asimétrica. Y esa banda va a aparecer en 2.926, que es lo que ya habíamos comentado, ¿no? Las bandas asimétricas van a vibrar a mayor frecuencia que las simétricas. Una disculpa por lo que está en inglés, ya no me dio tiempo a terminarlo de pasar al español. En el caso del grupo metilo, también sucede lo mismo. Es un carbono con 3 hidrógenos, en donde los 3 enlaces carbono-hidrógeno pueden estarse estirando o pueden estar comprimiéndose.
Es decir, se pueden hacer más largos o más cortos, pero los tres al mismo tiempo, lo que sería una banda de estiramiento simétrica, en donde está apareciendo en 2872, o las bandas asimétricas, en donde dos enlaces pueden estarse comprimiendo o estirando, mientras que el otro hace el efecto inverso. Y vean a dónde aparece esa banda de estiramiento asimétrica, 2962. Ahora, ustedes dirían, ¿y por qué analizamos metilos y metilenos de forma distinta? Muy sencillo. Vean dónde aparece la asimétrica de grupos metileno, 2926. Y las de los metilos, 2962. ¿Cuánta es la diferencia entre las bandas de estiramiento asimétrica de metilo y de metileno? Es casi de 36, 40, profesor. 36 centímetros a la -1. Entonces no hay forma de que estas bandas asimétricas, tanto de metilo como de metileno, se solapen. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Que las bandas asimétricas de metilos y metilenos las vamos a observar claramente. ¿Y qué sucede con las de las simétricas? De metilo, 2872, 2853. ¿Cuál es la diferencia? De 20. Aproximadamente 20 centímetros a la -1. Pero recordemos una cosa, jóvenes. Yo les dije, estos valores no son exactos. Hay una diferencia de más menos 10 centímetros a la -1. Por lo tanto, esta banda simétrica del grupo metileno puede estar apareciendo en 2863 o 2843. Más menos 10 centímetros a la -1 en el intervalo que aparece. Se los anoto aquí para que veamos la diferencia. 2863 o 2843. Y lo mismo pasa con esta simétrica del metilo. 2882 o 2862. ¿Qué es lo que observan, jóvenes? 2863, 2862. ¿Qué es lo que sucede? Que las bandas simétricas de metilos y metilenos pueden quedar solapadas. En lugar de estar esperando 4 señales, 2 de metilo y 2 de metileno, se puede reducir solamente a 3, debido a que las bandas simétricas de metileno y metilo pueden quedar solapadas una sobre de otra, porque la diferencia sería 1 centímetro a la -1. Si nosotros lo viéramos desde el punto de vista de la cromatografía, diríamos que esas dos señales no están resueltas. No hay la diferencia suficiente para que podamos verlas una y otra. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Sí captaron esa idea? Ok. Entonces ya estamos viendo que aquí en este caso el número de señales ya se puede reducir. En el caso de las simétricas. Las asimétricas va a ser bastante complicado porque la diferencia es amplia. Pero en el caso de las simétricas pueden quedar solapadas una y otra. ¿Qué pasa con las señales de deformación? Las que vimos ahorita son estiramiento, pero todo enlace que tenga momento dipolar también va a tener deformación.
Y vamos a ver a dónde aparecen esas bandas de deformación. Obviamente, si hablamos de deformación, son de los ángulos de enlace. Y al hablar del carbono hidrógeno, estamos hablando de cómo se deforma este ángulo, carbono hidrógeno, con el otro enlace carbono hidrógeno. Esta distancia o este ángulo de enlace es el que estamos viendo, que se puede comprimir, se puede cerrar el ángulo o se puede ampliar. Y vimos que esas deformaciones normalmente son de 4 tipos: de tijera, de oscilación, de sacudida. ¿Y cuál era la última? Tijera, sacudida, oscilación. ¿Y cuál era la otra? Torsión, jóvenes, no se les olvide. Son 4 bandas de vibración de la región de deformación del ángulo, 2 en el plano, que es tijera y oscilación, 2 fuera del plano, torsión y sacudida. Entonces vamos a ver que dijimos que las que se encuentran fuera del plano, que es sacudida y torsión, normalmente aparecen en el mismo intervalo, pero oscilación y tijera sí aparecen en frecuencias diferentes. Y aquí lo vamos a ver. En el caso del metileno, la deformación o banda de bending, como se le conoce, aparece en 1465 centímetros a la menos 1. En el caso del metilo, al tener 3 hidrógenos, puede generar 2 bandas de vibración, porque puede generar 2 ángulos. Entonces vamos a tener la banda asimétrica y la banda simétrica, donde sabemos que la banda asimétrica requiere de mayor energía para vibrar, por lo tanto va a aparecer en una mayor frecuencia. Y vean, la banda asimétrica aparece en 1460 y la simétrica en 1375. Ahora aquí, ¿cuál es, el problema? Si tenemos una cadena hidrocarbonada que contenga metilenos y metilos, vean la banda de deformación del metileno, 1465, y la asimétrica del metilo, 1460. ¿Qué va a pasar con estas 2 bandas, jóvenes? Puede que se solapen. Bueno, no puede, se van a solapar. Se van a solapar y van a observarse como una señal amplia. Por lo tanto, va a ser un poco complicado poder diferenciar estas 2 señales. Mientras que la asimétrica no va a haber ningún problema porque tiene una mayor diferencia. Entonces, las deformaciones de metilenos y metilos van a, o pueden ser que aparezcan dentro de la misma señal. Y estamos reduciendo el número de señales en la deformación. Y aquí un recordatorio de cómo se ven las bandas con la región en donde aparecen. Metileno 1465, esta es la de tijera en el plano. Esta sería la de oscilación en el plano, obviamente, del metileno, que nos dice que requiere mucho menor energía y va a aparecer aproximadamente en 720 centímetros a la menos 1. Mientras que las deformaciones fuera del plano, ya sea sacudida o torsión, aparecen en la misma región, 1250 centímetros a la menos 1. Y vamos a ir resumiendo entonces esta información que acabamos de ver en un pequeño recuadro. Acabamos de ver deformaciones en metilenos y metilos. En metileno 1465 y la asimétrica del metilo 1460. Al ser tan poca la diferencia entre ellas, normalmente se solapan y se ven como una sola señal. Por eso les dice,
Estos dos picos frecuentemente se solapan y no están resueltos, es decir, se ve como una sola señal. Mientras que la simétrica del metilo aparece en 1375. Pero ¿qué es lo que sucede? No solamente tenemos metilenos y metilos. Y al decir metilos, estamos hablando de metilos en donde hay un solo, o es un metilo terminal. Pero ¿qué pasa cuando ese metilo terminal es tipo isopropilo? Es decir, un carbono soporta dos metilos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Obviamente, como los dos metilos son geminales, están generando un ángulo entre ellos. Y entonces vamos a comenzar a observar no solamente los ángulos que se forman entre el carbono y los hidrógenos, sino también vamos a ver el enlace carbono-carbono-carbono entre los dos metilos. Por lo tanto, entonces la señal, en lugar de ser una sola señal, que es la que veíamos de este metilo, al ser dos metilos, ahora se divide la señal. Y entonces en lugar de ver una señal sola, esta se divide en dos. Con diferencia cada una de las señales de 10 centímetros a la menos 1. 1380, 1370. Esta diferencia de 10 centímetros a la menos 1 es una forma de confirmar que tenemos dos grupos metilos gem a un carbono. Es decir, esta diferencia de 10 centímetros a la menos 1 nos estaría diciendo claramente que tenemos un grupo isopropilo dentro de nuestra molécula. Pero en cambio, si nosotros en lugar de tener dos metilos unidos directamente a un carbono, tenemos tres, como en el caso del grupo terbutilo, la diferencia entre ellos incrementa. En lugar de ser 10 centímetros a la menos 1 entre ambas señales, ahora van a ser 20 centímetros a la menos 1, de 1370 a 1390. Y les repito, esta diferencia que estamos observando aquí entre una banda y otra nos confirma o nos puede decir si se trata de un grupo metilo, un isopropilo o un terbutilo. Es decir, estaríamos viendo estas dos señales colapsadas en una sola. Y si se trata de una cadena hidrocarbonada saturada, veríamos una sola señal aquí. Pero si se trata de un grupo isopropilo, veríamos dos señales. Y si se trata de un grupo terbutilo, también veríamos dos señales, pero con una mayor diferencia entre una y otra banda. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí, profesor. Entonces, cuando veamos ejercicios, ustedes deben ser capaces de identificar si en la cadena hay grupos isopropilo, si hay grupos terbutilo, o solamente hay grupos metilo terminales en la cadena. Bueno, aquí es otra forma de ver el mismo diagrama que vimos anteriormente. Y aquí, jóvenes, un espectro simulado de IR de un alcano. ¿Y por qué les pongo este? Porque no quiero que se vea afectado el espectro, la forma del espectro, por alguna otra cosa más en él. Estos espectros simulados los estoy tomando del libro de Precht. Para todos aquellos que quieran seguirlos viendo, están en el libro de Precht. Y en este caso son alcanos. ¿Cómo veríamos un espectro de un alcano? Aquí está. Un alcano va a tener enlaces carbono-hidrógeno, de metilos, de metilenos y en su caso de metilos.
Pero para poder identificar si es un alcano, un alqueno, un alquino, tenemos que ver esta banda de vibración del enlace carbono-hidrógeno. Si es un alcano, ¿dónde va a aparecer esta banda? Carbono-hidrógeno. Hibridación obviamente sería del carbono sp3. ¿Dónde aparecería, jóvenes? Dijimos claramente. Ay, perdón, jóvenes. En 3000, ¿no, profesor? Abajo de 3000. Para hacer un alcano, la banda de vibración de estiramiento carbono-hidrógeno debe aparecer abajo de 3000. Si recuerdan que vimos que pusimos ese intervalo o esa... Aquí está. Aquí está. Pusimos como límite. Esta banda azul o esta línea azul, dijimos que este es el 3000 para carbonos con hibridación sp3, es decir, desaturados, abajo de 3000. Y aquí está. Abajo de 3000, las vibraciones carbono-hidrógeno de metilos y metilenos. Recordemos que aquí estos metilos y metilenos vamos a tener simétricos y asimétricos. Entonces, para metilenos esperamos bandas asimétricas a mayor frecuencia y a menor frecuencia las simétricas. Ahí son 2 bandas. Y metilos, también 2 bandas, asimétricos y simétricos. Pero de esas 4 bandas que esperamos, se van a solapar. ¿Cuáles, jóvenes? Pues las del metileno con la asimétrica del metilo. Y en lugar de estar esperando observar 4 señales, estaríamos observando o esperando ver 3. Aquí solamente os están simulando una sola señal. Solamente para indicarles que estas bandas de vibración carbono-hidrógeno y vibración sp3 aparecen abajo de 3000. Otras señales que vamos a estar observando son las deformaciones que nosotros indicamos aquí como delta, que también esperamos 3 señales o 4. Sin embargo, unas de ellas van a quedar solapadas y en lugar de esperar 2 o 3 señales, solamente veríamos 2, que es lo que acabamos de ver aquí, ¿no? Las bandas asimétricas que podrías... que en este caso, la tipo tijera del metileno con la asimétrica del metilo colapsan y quedan solapadas como una sola señal que sería esta. ¿De acuerdo? Y posteriormente la simétrica del metilo, que debería ser esta. ¿Y esta qué dijimos que es, jóvenes? ¿Qué dijimos que es? La del rodamiento. La de sacudida, ¿no? La de oscilación, perdón. Esta es la de tijera, la de arriba, que esta es la 1465, y esta es la de oscilación, que es la que les decía que cuando van a un concierto, por ejemplo, ayer que se fueron al Vive Latino, cuando comienzan a mover los brazos de un lado hacia otro. En el caso del metileno, que es esta de aquí que tenemos acá. Deformación de tipo metileno y esta es la de sacudida. Esta es la simétrica del metilo y aquí tenemos la asimétrica del metilo y la del metileno solapadas. Entonces, en un compuesto de tipo alcano,
Estas son mínimo las señales que tenemos que identificar. Se va a complicar un poco en esta región de deformación. Sin embargo, la región de estiramiento no debe causar ningún problema. Y aquí está un espectro real de un alcano, en este caso del hexano. Y ahí tenemos la cadena o la estructura en la parte inferior. Aquí está, una cadena alifática lineal que tiene metilos terminales y una serie de metilenos. Si es una cadena alifática saturada con hibridación sp3 en todos sus carbonos, ¿dónde van a aparecer las vibraciones carbono-hidrógeno? Obviamente estamos hablando de estiramiento primeramente, ¿no? Abajo de 3000. Si todos son carbono-hidrógeno y vibración sp3, los enlaces carbono-hidrógeno, las vibraciones deben aparecer abajo de 3000 y lo estamos viendo. Las que se encuentran a mayor frecuencia es 2962, 2929. Y aquí tenemos una tercera en 2864. Entonces, todas estas tres bandas aparecen abajo de 3000, lo que significa que estos son vibraciones carbono-hidrógeno, hibridación sp3. Es decir, en otras palabras, estamos viendo el espectro de una cadena alifática saturada. Y tenemos bandas de deformación en 1462 y 1381, junto con una más pequeña alrededor de 720. En donde recordemos que esta de 720 se debe a metilenos. ¿De qué tipo? Vibración de deformación de metileno de tipo. No me vayan a decir vive latino, jóvenes. O vienen desde... ¿Sí? Del rodamiento, ¿no? Bueno, sí, sí pueden decir de rodamiento, pero ¿cuál sería el nombre correcto? Chicos del grupo. Vamos a regresarnos porque no quiero que se quede así. Aún no lo estábamos viendo. Creo que ya me pasé, ¿verdad? Aquí está. Oscilación, torsión, sacudida y tijera. ¿Cuál es? De oscilación. Oscilación, efectivamente. Entonces, de 720 es oscilación de metileno. Y obviamente está en el plano. Esta es oscilación de metileno en el plano. Y aquí estas son deformaciones. Metileno y metilo. Obviamente del metilo aquí sería la asimétrica. Y esta que tenemos acá es metilo simétrica. Mientras que acá tenemos los estiramientos carbono-hidrógeno de metilos y metilenos. 2962, ¿a qué corresponde? ¿A metilo o metileno, jóvenes? Y 2929. ¿Cuál es una y cuál es otra? Vámonos al esquema anterior, jóvenes. Aquí está. Metilos 2962, asimétrica.
y metileno 2926 asimétrica. ¿Ok? Entonces, 2962, 2929. Metilo asimétrica, 2962. Metileno asimétrica, 2929. Entonces, a mayor frecuencia se encuentran las asimétricas de metilo y metileno. ¿Qué pasa con esta de 2864? ¿A qué se debe? Que hay uno asimétrico. A las simétricas, ¿pero de quién? Metilo 2872 más menos 10 y metileno 2853 más menos 10. Entonces, hace un rato veíamos que metilo y metileno simétrico pueden solaparse. Y si se solapan, ¿qué es lo que sucede? Pues se ve como una sola señal, ¿no? Aquí está, 2864. Se ve como una sola señal. Y aquí tenemos carbono, hidrógeno, simétrico, tanto de metilo como metileno. Aquí están en esta banda. Asimétricos de metilo, metileno y simétricos de metilo y metileno. Deformación de metileno y tijera de metilo. Esta otra sería también deformación de metilo simétrica y esta sería oscilación de metileno. ¿Sí, jóvenes, o no? Sí, profesor. Sí, ¿Dudas profe. hasta aquí, jóvenes? ¿Hasta aquí no hay ninguna duda? No, profe, creo que No, no. profe. Ok, ¿cómo vamos a poder diferenciar entonces el enlace carbono-hidrógeno en alquenos? Aquí lo tenemos. Un espectro simulado de un alqueno. La banda carbono-hidrógeno hibridación sp2 ahora debe aparecer arriba de 3000. Y vamos a ver entonces ahora, además carbono-hidrógeno hibridación sp2, vamos a ver carbono-carbono hibridación sp2. Es decir, vamos a comenzar a ver sobretonos, es decir, señales de combinación que pueden ser suma o diferencia, en donde la señal que corresponde a la vibración carbono-carbono doble enlace, es decir, hibridación sp2, aparece alrededor de ¿qué? De 1650. Ahora bien, aquí hay que aclarar algo. Cuando es un alqueno aislado, la señal aparece en 1650 aproximadamente. Pero si este doble enlace carbono-carbono se trata de un sistema conjugado o de un compuesto aromático, sobre todo aromático, aparece una segunda señal cuando es aromático y esa aparece alrededor de 1550, estaría apareciendo por acá, si fuese un compuesto aromático. Si es alqueno aislado, 1650. Si es aromático, además de esta señal 1650, aparece una adicional en 1550. Y estos sobretonos, nosotros también van a aparecer, sin embargo, son señales muy pequeñas cuando se trata de alquenos. Es difícil de observar. Cuando se trata de compuestos aromáticos, es mucho más sencillo de poderlas observar y van a aparecer entre 1800 y 2000 centímetros a la -1.
Y finalmente estaríamos viendo las señales correspondientes a carbono, hidrógeno, hibridación sp2 de deformación fuera del plano, o P significa fuera del plano. Y esa señal va a aparecer aproximadamente en 820 centímetros a la menos 1. Recordemos que esta es deformación del ángulo. Y este es un espectro simulado. Veamos cómo se ve un espectro real. Aquí está un espectro real de un compuesto que es una olefina, es decir, un doble enlace, en este caso terminal, pero que se encuentra aislado. No hay ninguna conjugación a lo largo de la cadena con él. Entonces, el enlace, la vibración de estiramiento carbono-hidrógeno, hibridación sp2 debe aparecer arriba de 3000. Y aquí no lo está indicando. Carbono, hidrógeno, hibridación sp2 en 3082. Pero ¿por qué esta banda es tan pequeña en intensidad comparada con estas bandas de 2963, 2931 y 2865? ¿Por qué esta banda de vibración es más pequeña que las otras, jóvenes? Dijimos varios factores que afectan la intensidad de la banda. ¿Cuál es Porque el uno de ellos? enlace tiene baja polaridad. Pues sí, en cierta manera, aunque si ustedes lo analizan, el enlace carbono-hidrógeno tiene mayor polarización, hibridación sp2 que el sp3. Y aún así la banda es relativamente pequeña. Si no es por la polarización del enlace, ¿a qué se debe? En este caso se debe al número de enlaces que presentan esa misma hibridación. Es decir, en otras palabras, podríamos decir que también se debe a la concentración. No es lo mismo tener un enlace carbono-hidrógeno, hibridación sp2, que tener 10 enlaces carbono-hidrógeno, hibridación sp3. Al haber mayor número de enlaces carbono-hidrógeno con hibridación sp3, se van sumando, se van adicionando esas vibraciones y eso hace que entonces la señal cada vez vaya siendo más intensa. Y a pesar de que son pocos enlaces carbono-hidrógeno, hibridación sp2, la señal se ve grande. Algunas otras ocasiones la señal queda mucho más pequeña. Pero entonces afecta, por un lado, la polarización de la señal y además la concentración de enlaces que presenta la molécula. Entonces, una clara observación es carbono, hidrógeno, hibridación sp2, la señal aparece arriba de 3000. ¿Qué otras señales vimos características para este tipo de compuestos? La vibración del esqueleto. Carbono, carbono, hibridación sp2. 1644. Y el sobretono. Aquí tenemos el sobretono, que no está identificado, pero esta es la señal del sobretono. Ahora bien, adicionalmente en la estructura, ya vimos en las diapositivas anteriores la cadena alifática. Carbono, hidrógeno, hibridación sp3, de metilo y metileno asimétrico, y las de las señales simétricas en 2865 que se encuentran solapadas, tanto de metilo como de metileno, aquí están solapadas. En esta región vemos las señales de deformación de metilos, metilenos
Y adicionalmente estamos viendo señales aquí que nos dicen que corresponden a la huella digital, carbono, hidrógeno. Estas son señales de deformación. Pero ¿qué nos quiere decir que sean carbono, hidrógeno? ¿De quién serían? ¿Sí, jóvenes? ¿De quién serían? Son carbono, hidrógeno, sp2, ¿no? Y son fuera del plano. Porque la que veíamos, carbono, hidrógeno, hibridación sp3, ¿dónde aparecía? Alrededor de 720, ¿no? ¿Sí o no, jóvenes? Sí, profesor. Bien, carbono, hidrógeno, fuera del plano, arriba de 800. Carbono, hidrógeno, abajo de 800. Son pequeños detalles que no se les deben pasar, jóvenes. Esa es una forma de cómo poder identificar un compuesto solamente viendo el espectro de infrarrojo. Entonces vimos señales pequeñas, pero nunca les dije esta de acá, que es casi de la misma intensidad que este sobretono. ¿Esto qué será? Alrededor de 3400. ¿Qué será? Una banda ancha, pequeña y de amplitud. Cuando dijimos que las bandas se amplían, ¿a qué dijimos que se debe? Pues a la formación de puentes de hidrógeno. Una señal se hace ancha o se hace amplia por la formación de puentes de hidrógeno. Y por la región en donde está apareciendo a mayor frecuencia y formación de puentes de hidrógeno, ¿qué nos quiere dar a entender? ¿A qué se debería esa señal, por ejemplo, jóvenes? ¿Nadie le da, jóvenes? Los alcoholes pueden generar puentes de hidrógeno, ¿no? ¿Y los alcoholes dónde aparecen? 3600. Pero a medida que estos enlaces carbono-hidrógeno se comienzan a formar puentes de hidrógeno, la señal se comienza a desplazar hasta llegar a 3300. Entonces esa la tenemos en 3400. Esa señal ancha, pequeña, nos podría estar dando indicios de que todavía hay materia prima en este espectro. Es decir, la deshidratación de este hidrocarburo no fue completa. Todavía tenemos residuos de materia prima. ¿Por qué no podemos decir que sea humedad que tenga el compuesto, jóvenes? Porque ustedes deben asegurarse de que la muestra vaya sin humedad, porque de lo contrario puede comenzar a disolver las celdas. Entonces, esto es indicio de que hay todavía cierta materia prima. ¿Hasta aquí alguna duda, jóvenes, o pregunta? No, profesor. Ok. Pues vamos a ver entonces el grupo funcional que sigue. Alquinos, carbono, hidrógeno, hibridación sp. Y vimos que a medida que la acidez del protón, es decir,
la proporción de enlace S o de orbital S se incrementa en la hibridación, la señal se desplaza a frecuencia más alta. Y aquí lo vemos. Carbono, hidrógeno, hibridación sp3 aproximadamente en 3300. Y aquí al tener un enlace carbono-carbono, triple enlace, entonces vamos a ver una señal característica del esqueleto. Y esa aparece aproximadamente en 2250, 2350. Siempre y cuando el triple enlace sea terminal o los sustituyentes a cada lado no sean iguales. ¿A qué me refiero? A que este triple enlace no tiene que ser simétrico, porque si hay simetría en este triple enlace, esta señal desaparece. Entonces, unas señales características de hidrocarburos tipo alquino, inicialmente estas dos que se refieren a estiramientos carbono-hidrógeno, o más bien carbono-hidrógeno en 3300, carbono-carbono triple enlace en 2250. Adicionalmente, tenemos las señales correspondientes a las deformaciones. Carbono, hidrógeno de sobretono alrededor de 1350 y la característica fuera del plano, carbono, hidrógeno, hibridación sp alrededor de 600. Estas serían las 4 señales características de un alquino, pero recordemos que un alquino, es decir, el carbono, hidrógeno, hibridación sp, no viene solo, sino también va a tener una cadena alifática adicional. ¿Y cómo se ve el espectro? Aquí está un espectro de un alquino. Si se están dando o son observadores, estamos ocupando la misma longitud de la cadena. Ocupamos hexano, hexeno y hexino. Es decir, cadena de 6 átomos de carbono, y en donde solamente fuimos variando la hibridación en estos 2 átomos de carbono. En la primera fue sp3, en el alqueno fue sp2 y ahora es sp, tratando de que el resto de la molécula, estos 4 átomos de carbono, se sigan manteniendo en todos los ejemplos que hemos visto, únicamente variando estos 2 átomos. Dijimos, si es un alquino, si es terminal, hay hibridación sp de este carbono y en el enlace carbono-hidrógeno, la identificación tiene que ser aproximadamente de la banda en 3300, más menos 10 centímetros a la menos 1. Una banda intensa que significa que hay un momento dipolar considerable. Adicionalmente, las bandas de estiramiento carbono-hidrógeno de metilos y metilenos asimétricos que están en esta banda ancha están solapadas. Las bandas simétricas de metilos y metilenos que también se encuentran solapadas en esta señal 2884. Una banda aguda y pequeña aproximadamente en 2128, que sería la del esqueleto del triple enlace. Bandas de deformación de metilos y metilenos, simétricas y asimétricas, alrededor de 1460 a 1380. Y las correspondientes bandas fuera del plano, correspondientes al alquino en esta región. Recordemos que esta de 760, ¿cuál sería? ¿Fuera del plano de quién? Del metileno, ¿no? Que decíamos que esta es la de oscilación y esta de 632 sería fuera del plano en sp del carbono-hidrógeno. ¿Qué es lo que quiero poner como ejemplo? Que estamos viendo cómo se modifica el espectro en una estructura solamente modificando parte de ella. Utilizando la cadena hidrocarbonada de 6 átomos de carbono,
acabamos de ver 3 grupos funcionales distintos: alcanos, alquenos y alquino, y pudimos identificar las diferencias en grupo funcional de cada uno de ellos. Esencialmente carbono, hidrógeno, hibridación sp3, sp2 y sp, y además la modificación en la estructura: carbono, carbono, hibridación sp3, sp2 y sp, en donde claramente podemos observar las señales características. Dicho de otra manera, ustedes en este momento ya tendrían que ser capaces de identificar los diferentes hidrocarburos solamente viendo el espectro de IR. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí, profesor. ¿Alguna duda o pregunta que quieran hacer, jóvenes? ¿O las dudas en el examen como siempre? Es más interesante en el examen, ¿no? Ahí se siente la adrenalina pura de no haber estudiado bien o no haber puesto atención. ¿Sí o no, jóvenes? Sí, profe, ¿no tiene ejercicios así que nos ponga como en el parcial pasado para Claro que practicar? sí, claro que sí. Qué bueno que lo dices porque se me estaba pasando. Les voy a subir una serie de ejercicios para que vayan practicando, porque la única manera de aprender esto es haciendo ejercicios. Desafortunadamente para ustedes, esa es la única manera. Entonces les voy a subir una serie de ejercicios interesante. Espero que todos la resuelvan. Creo que con esos 4 archivos de ejercicios es suficiente. Algunos de ellos van bastante interesantes. Estamos hablando de que de esos 4 archivos deben de ser al menos 50 o 60 ejercicios que les estoy poniendo para que ustedes vayan ejercitando, vayan surgiendo dudas y podamos irlas resolviendo conforme avanzamos en el tema. Entonces, hasta este momento ya con las tablas que tienen, siguiendo los espectros simulados en el PRECH, y ya vieron cómo se hace una interpretación de manera muy general, entonces ya podrían ir practicando en resolver todos los ejercicios que les acabo de enviar. De todos modos, los vamos a ir viendo grupo funcional por grupo funcional. Sí, jóvenes, ¿alguna duda, pregunta, comentario antes de terminar la sesión? Porque veo que ya son su hora de su laboratorio. Ahorita no, profesor. Bueno, si no hay dudas o preguntas, jóvenes, el día de hoy le dejamos aquí. El día jueves continuamos con grupos funcionales o con más grupos funcionales. Vamos a comenzar a ver aminas y también vamos a ver alcoholes. Entonces, por si quieren ir leyendo sobre aminas, alcoholes, para que continuemos interpretando espectros. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí, profesor, gracias. Sí, profesor, gracias. Bueno, jóvenes, que tengan buen día.